Bien, pues vamos a tratar hoy, buenos días a todos, vamos a tratar hoy un tema que he titulado Testificando de Cristo. Está basado en un versículo que está en la carta a los Romanos del apóstol Pablo, en el capítulo 1, el verso 16, que dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Qué aprendemos de estas palabras? ¿Qué aprendemos de esta tremenda declaración del apóstol Pablo? Antes de profundizar en las enseñanzas que trae este versículo, quiero que estudiemos a lo largo del diccionario bíblico lo que es el poder de Dios. ¿Qué es el poder de Dios? El poder de Dios es el verdadero poder. Cualquier otro poder subyace o está por debajo del poder de Dios. Entonces vamos a analizarlo, como he dicho, a través del diccionario bíblico. El verdadero poder es la autoridad de ejercer la verdadera y la máxima autoridad, y esto solamente le corresponde a Dios. En el Salmo 62, el verso 11, David dice: una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es o tiene el poder. Veamos cómo se manifiesta este poder a través de la Biblia. El poder de Dios se manifiesta en primer lugar en la creación, y Dios mantiene a su creación, con su poder. En el Salmo 65, David, en el verso 5, dice: con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra. Cuando habla de términos de la tierra, habla de todos los confines de la tierra entera, todos los que habitan, digamos, todas las naciones, resumiendo, y de los más remotos confines del mar. Y el verso 6 dice: tú, el que afirma, o sea, el que da forma a los montes con su poder, ceñido de valentía, el que sosiega, o sea, el que calma el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen, que significa honran, respetan y obedecen sus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Qué tremendas palabras del salmista David. Vamos a leer también en el Salmo 148, el verso 5. El salmista aquí hace una exhortación a la creación para que alabe a Dios. Dice: alaben el nombre de Dios porque Él mandó y fueron creados. En un lenguaje más actual, diría que toda cosa creada alabe a Dios, pues Él dio la orden y todo cobró vida. Vemos también que Dios concede ese poder, delega ese poder, o parte de ese poder, parte de su autoridad, la delega al ser humano. Leemos en Génesis capítulo 1, a partir del verso 26, que dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Verso 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y el verso 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, que quiere decir someterla, y señoread, ejercer autoridad en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. También en el Salmo 8, David habla de la creación del hombre y con el propósito que Dios creó al hombre. Dice el verso 5 de este Salmo 8, dice: le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear, o sea, ejercer autoridad sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Qué importante
y qué gran revelación de la palabra de Dios sobre por qué y para qué fue creado el ser humano. Aunque delegó parte de su autoridad, también hay que ver en el ser humano, también en muchas ocasiones Dios interviene activamente en los asuntos de su pueblo. Entonces Israel, y hoy su iglesia, el Israel que llamamos espiritual de hoy, y lo redime, o sea, lo libera mediante sus acciones directas. En Éxodo capítulo 15, verso 6, Moisés en su cántico dice: tu diestra, oh Dios, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, que la diestra es símbolo de autoridad y de poder, oh Dios, ha quebrantado al enemigo. Si recordamos, el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, cruzaron el Mar Rojo, atravesaron el desierto, llegaron al Jordán y entraron en la tierra prometida, donde siguió Dios protegiéndolos porque Dios intervino con acciones directas con su poder. En Deuteronomio capítulo 5, verso 15, Dios habla a Moisés antes de darle los 10 mandamientos y le dice: acuérdate que fuiste siervo, o sea que fuiste esclavo en tierra de Egipto, y que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte. La mano de Dios simboliza su poder y su autoridad, como hemos dicho, y su brazo extendido. También si analizamos los diferentes nombres hebreos aplicados a Dios de Israel, podemos ver el alto concepto del poder de Dios. Por ejemplo, se le llama el fuerte de Jacob. También se le llama el fuerte de Israel, el Shaddai. En Éxodo capítulo 6, verso 3, habla del Shaddai, el poder de Dios, Dios todopoderoso, Él. Todos estos nombres revelan, como he dicho, el alto concepto del poder de Dios. En el Nuevo Testamento, las palabras griegas dinamis y exouse expresan el poder de Dios, y las dosologías, o sea, las fórmulas de alabanza a la divinidad, celebran y ensalzan este poder manifestado en Cristo. En 1 Corintios capítulo 1, a partir del verso 22, vemos un ejemplo. Dice así el verso 22: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles, quiero hacer una salvedad, explicar quién eran los gentiles. Eran griegos, eran prosélitos, extranjeros recién llegados a Israel, y también los que se habían convertido del judaísmo. Y Pablo decía que para estos el evangelio, las señales, todo lo que los judíos pedían, para ellos era locura. Judíos y griegos o gentiles eran los dos grandes bandos que existían en esa época. Dice el verso 24: mas para los llamados, así sean judíos como griegos, aquí incluye Pablo a los dos bandos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y añade en el verso 25, dice: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Vamos a analizar las palabras exousiax, que significa poder, significa autoridad, pero una autoridad, digamos, conferida, delegada. Es como una garantía, es un derecho de hacer algo. Y en ese sentido, Jesús es portador de la autoridad de Dios. O sea, en otras palabras, estaba autorizado para ejercer la autoridad de Dios. En Mateo 21, Jesús muestra su autoridad y su sabiduría ante los principales sacerdotes. Leemos en el verso 23 de este capítulo 21. Dice: cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Respondiendo Jesús le dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan, de dónde era? ¿Del cielo
o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tenemos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y el verso 27, y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Y él también, Jesús les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Hay que decir con respecto a esta respuesta de Jesús que la autoridad no se impone, la autoridad se reconoce. Jesús con estas palabras estaba transmitiéndole que su autoridad fuera reconocida, pero que él no se la iba a imponer. Vuelvo a repetir, la autoridad se reconoce, no se impone. Por eso Jesús les contestó de esta forma. La otra palabra que significa poder en la Biblia es dunamis, que expresa habilidad o energía en el creyente, acción poderosa o un espíritu poderoso. Es la dinamis o dunamis, es la raíz de la palabra dinamita. De ahí viene la palabra dinamita. Entonces, como he dicho, esta palabra expresa ese poder de Dios, esa energía y esa habilidad actuando en el que cree, en el creyente. Vemos algunos pasajes. Efesios capítulo 3, verso 16. Dice así: para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Santo Espíritu. Expresa dunamis también las acciones poderosas que se vieron en el ministerio de Cristo, o sea, las maravillas, los prodigios, las señales y los milagros que Jesús hizo. En el libro de Hechos, en el capítulo 2, el verso 22, el apóstol Pedro, en su primer discurso, después de ser lleno del poder del Espíritu Santo, después de haber recibido la promesa del Espíritu Santo que el Señor les hizo, y hablando precisamente de Jesucristo y de todo lo que hizo Jesucristo en esta tierra, en el poder de Dios, y dice: varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Y recordemos que Pedro estaba usando ese poder delegado, esa unción que da el poder de Dios, y en ese primer sermón que él predicó se convirtieron cerca de 3.000 personas. Imaginaos qué llamamiento haría en su primer sermón. Pedro, que era un ser un poco así apocado, o sea, un poco restringido, acobardado, lleno del poder de Dios, lleno del Espíritu Santo, predicó a Jesucristo y se convirtieron 3.000 personas. ¡Qué tremendo! Este poder, dunamis, también expresa el fortalecimiento poderoso de nuestro espíritu para hacernos entender y darnos seguridad de la inseparabilidad del amor de Dios. O sea que nosotros no podemos separarnos, aunque queramos, del amor de Dios. Dios nos ama, lo amemos nosotros a Él o no, Él sigue amándonos. Dios, el amor de Dios es inseparable del ser humano. Pablo así lo decía en Romanos capítulo 8, los versos 38 y 39. Dice: por lo cual estoy seguro, tenía Pablo la seguridad de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, o sea, nada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. También la palabra dunamis expresa a Jesús transfiriendo a sus discípulos esa autoridad y ese poder para ser testigos, o sea, para predicar el Evangelio. En Mateo capítulo 28, a partir del 18, dice que Jesús se acercó a sus discípulos y les habló diciendo: toda potestad, toda autoridad, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros
todos los días hasta el fin del mundo. Tremenda la gran comisión que Dios nos encargó, que Jesucristo nos encargó momentos antes de partir al cielo. La palabra dunamis expresa también la confirmación y modo cómo se desarrolla ese poder. En Hechos capítulo 1, verso 8, leemos: pero recibiréis poder. Ahí será confirmado. ¿Recibiréis poder cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí vemos el desarrollo y la consecuencia de ese poder. Recibiréis, será confirmado ese poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces, como consecuencia, como el desarrollo de ese poder, podréis testificar de mí en todas partes. Por consiguiente, dunamis expresa que Cristo actúa por el poder que recibió de su Padre para perdonar pecados y para echar fuera demonios o espíritus malignos, y a su vez concede, atribuye, traslada ese poder a sus discípulos y a todos los que creemos en él. Ejemplos: Mateo capítulo 9, versos 2 y 3, Jesús ejerciendo su autoridad, ejerciendo su poder. Dice: y sucedió que le trajeron a Jesús un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, de los que lo traían, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían entre sí, pensaban: este blasfema. Y dice Jesús, y dice el Evangelio que Jesús, conociendo sus pensamientos, leemos el verso 6, dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, tiene autoridad, tiene poder en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. En Mateo, un poco más adelante, en el capítulo 10, el verso 1, concediendo ese poder a todos sus discípulos, vemos cómo Jesús les concede ese poder a todos sus discípulos, a los de antes y ahora también. Esto es válido para nosotros hoy en día. Dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Hubo una transmisión de ese poder a sus discípulos. A ellos también, a sus discípulos, les dio la autoridad, el poder, la potestad de ser hechos hijos de Dios, y hoy también a los que creen, a los que aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador, también le da esa misma potestad, ese mismo poder de ser hechos hijos de Dios, porque no todos somos hijos de Dios, todos somos creación de Dios, todos somos hijos de Adán, pero solamente aquellos que reciben, que aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador, tienen el poder, reciben el poder de ser llamados hijos de Dios. Lo dice Juan capítulo 1, verso 12. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder, potestad de ser hechos hijos de Dios. También les dio potestad y autoridad para empezar en su tarea de evangelización, porque eran y nosotros somos colaboradores con Él en la evangelización. En Marcos capítulo 3, versos 14 y 15, dice: y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad, poder, para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. También tenemos que recordar que Jesús inició su ministerio en el poder, en el dinamus del Espíritu. En Lucas capítulo 4, verso 14, después de ser tentado Jesús en el desierto por Satanás, dice el verso 14 de Lucas 4: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y en Lucas en el capítulo más adelante, en el capítulo 5, el verso 17, dice: aconteció un día que él estaba enseñando
y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder, escuchar bien, el poder del Señor estaba con él para sanar. El poder de Dios estaba en Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre. En el Nuevo Testamento, el poder de Dios se manifiesta armoniosamente también con acciones conjuntas de la Trinidad. En Mateo capítulo 11, verso 25 leemos: en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Y en Juan capítulo 5, verso 17, y Jesús le respondió: Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Acciones conjuntas de la Trinidad. Y ahora, en nuestra dispensación, el poder de Dios se hace manifiesto en nosotros por el Espíritu Santo que mora en nosotros. En el capítulo 14 de Juan leemos en el verso 17, Jesús lo explica de esta manera: el Espíritu de verdad, el cual el mundo, o sea, la gente que no conoce al Señor, no puede recibir porque ni le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora, vive en vosotros y estará en vosotros. Y el verso 18 dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Tremenda promesa. Pero ¿cómo viene? Viene en la persona del Espíritu Santo. En el mensaje del apóstol Pablo, la resurrección de Cristo fue y es la prueba más sobresaliente del poder de Dios. Y escribe el apóstol en el capítulo 1 de Romanos, el verso 3 dice: acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Tremendo. Y en Efesios capítulo 1, verso 19, y cuál la superinminente, o sea, la muy elevada grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, y lo sentó sobre todo principado, sobre toda autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Verso 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual, la Iglesia, es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. Pablo, haciendo manifiesto que sabía y entendía y creía en el poder de Dios, escribe en Filipenses capítulo 3, verso 7, dice: pero cuantas cosas para mí eran ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y el verso 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, demostración más sublime del poder de Dios, la resurrección de Cristo, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Hemos visto cómo el apóstol Pablo entendía perfectamente el significado del poder de Dios y el poder del Evangelio. Es por eso que pudo hacer esta tremenda declaración que hemos leído al principio en Romanos 1:16 y que repito. Dijo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Qué aprendemos? Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Qué aprendemos de estas palabras? Esta tremenda declaración del apóstol Pablo. Hay varias enseñanzas en este versículo. La primera es el deber,
la obligación de no avergonzarnos del Evangelio. Confesar a Cristo es algo que cuesta. Confesar a Cristo siempre ha sido así, siempre ha costado trabajo, quizá por vergüenza, quizá por timidez, porque se piensa que no estamos preparados y sobre todo miedo, quizá al rechazo o la persecución. Hoy quizá no exista tanta persecución, por ahora, pero existen otras cosas que nos pueden impedir que nos avergoncemos, o sea, que prediquemos el Evangelio sin avergonzarnos. Quizás sea la opinión pública, lo que los demás piensan de nosotros, la influencia también de posibles pérdidas en los negocios si confesamos que somos creyentes. Quizá podamos perder prestigio o fama ante los hombres, claro, porque ante Dios es todo lo contrario, ante Dios no es así. A muchos, quizá, y lamentablemente a muchos también llamados cristianos, no les importa más todo esto que el agradar a Dios. Mateo capítulo 3, verso 17, leemos lo que Dios el Padre dijo a Jesús cuando fue bautizado después de superar la tentación del desierto. Dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. En otras palabras, este es mi Hijo amado del cual yo estoy orgulloso. Qué tremendo si Dios pudiera decir eso de cada uno de nosotros. Sentirse orgulloso de cada uno de sus hijos. Aquí se plantea una pregunta. ¿De qué no se avergonzaba Pablo? Pablo no se avergonzaba del Evangelio, de las buenas nuevas, de las buenas noticias. El Evangelio significa el plan ideado por Dios para la restauración del ser humano y su reconciliación con Él. El perdón de Dios para toda la humanidad mediante el don inmerecido, la gracia, para todo aquel que quiera recibirlo, ese don, ese regalo se llama Jesucristo. Eso es el Evangelio. Y por eso Pablo no se avergonzaba del Evangelio. ¿Tenía Pablo motivos para avergonzarse? También podemos preguntarnos. Vamos a analizar algunos de los quizá inconvenientes que Pablo tenía para quizá avergonzarse del Evangelio. Digamos que el Evangelio de Jesucristo era una doctrina nueva, sin tradición. Y recordemos que la sociedad entonces vivía de tradiciones basadas en la ley de Moisés. Mateo capítulo 15, verso 1, vemos un ejemplo. Dice, entonces se le acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Jesús les contesta con otra pregunta. Me encanta la sabiduría de Jesucristo. Respondiendo él, les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, les cita uno de los mandamientos de la ley, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irrevisiblemente. Verso 5 dice, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda para Dios todo aquello con que puedo ayudarte. O sea, es una ofrenda para el Señor y por tanto dejo de honrarte porque lo que tengo para honrarte a ti se lo doy al Señor. Y dice el verso 6, dice, ¿ya no ha de honrar a su padre o a su madre? Y así les dijo Jesús, habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. En un lenguaje más actual podríamos traducir esto o podríamos interpretar esto de esta forma. Pero ustedes afirman que un hombre puede decirle a su padre o a su madre, no puedo ayudarte porque todo lo que tengo lo he ofrecido a Dios. Y cualquiera que diga esto ya no está obligado a ayudar a su padre y a su madre. Así bien, ustedes han anulado la palabra de Dios para seguir sus propias tradiciones. Este era uno de los motivos. Otro motivo podría ser que la doctrina era despreciada por los sabios y poderosos de aquel tiempo. Y también era profesada y seguida por los pobres y los más humildes. En 1 Corintios capítulo 1, verso 26 leemos, dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, vuestro llamado,
que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos sois nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte, se enorgullezca en su presencia. Otro de los motivos es que la doctrina era perseguida por muchos y en muchos lugares. En Hechos capítulo 28, verso 22, a Pablo le dijeron después de su predicación en Roma, dice, pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque esta secta, la menospreciaban llamando secta a la doctrina, a la enseñanza de Jesucristo. Esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Otro de los motivos es que esta enseñanza no siempre era honrada por incluso los mismos seguidores de Jesús. En 1 Corintios capítulo 6 el apóstol Pablo escribe, para avergonzaros, lo digo, pues que no hay entre vosotros sabios ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto lo hace ante los incrédulos. Es lamentable a veces que discutamos entre nosotros, y peor aún cuando lo hagamos delante de personas que no creen. Entonces le estamos cerrando las puertas del reino. Por eso dice, para avergonzaros, decía Pablo a los corintios, lo digo, que no tenéis que menospreciar lo que habéis recibido de Dios, el Evangelio, y menos discutir entre vosotros delante de aquellos que no creen. Otra cosa era que la doctrina predicada por Pablo era despreciada y calumniada de muchas maneras. En Mateo capítulo 10, verso 22, Jesús les dice a sus seguidores, a sus discípulos, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y en Mateo 5 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Verso 12 del capítulo 5 de Mateo, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón, vuestro premio, vuestra recompensa es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hemos visto los motivos que tenía Pablo para avergonzarse. Pero ¿por qué no se avergonzaba Pablo? Tenía motivos quizás, como hemos visto, hemos repasado. Pero ¿por qué no se avergonzaba Pablo? Pablo, a pesar de todo esto que hemos explicado, no tenía temor, no tenía vergüenza de esta doctrina, porque la consideraba y sabía que era poder de Dios. Poder para persuadir, poder para convencer. Dice Hebreos capítulo 4, verso 12, dice, porque la palabra de Dios, el evangelio de Dios, la palabra es viva y es eficaz, tiene vida y tiene poder, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. También el Evangelio sabía que era poder para salvación. Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que se aferran al Evangelio verdadero, los que no andan conforme a la carne, sino andan conforme al Espíritu. Y en Hechos capítulo 4, verso 12, el apóstol Pedro dice, y en ningún otro hay salvación. Jesucristo, el Verbo hecho carne, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. También en el Evangelio, en la palabra de Dios, hay poder para regenerar y transformar. En 1 Corintios, Pablo, en el capítulo 6, a partir del verso 9, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os equivoquéis, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores
heredarán el reino de Dios. Y el verso 11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. En otras palabras, a través del Evangelio, a través de la palabra de Dios, a través de Jesucristo, que es el Verbo hecho carne, habéis sido lavados, habéis sido santificados y habéis sido justificados, precisamente por esa palabra de Dios. Por Jesucristo, por su muerte, por su sangre hemos sido lavados. Juan capítulo 1, verso 14 dice, aquel verbo significa la palabra, y aquella palabra fue hecha carne y vino a habitar entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Otro de los motivos por los que Pablo no se avergonzaba y sabía que en el Evangelio hay poder para que podamos recibir la herencia eterna, la salvación de nuestras almas, la vida eterna con Jesús, la vida eterna en el cielo. Dice Juan 17:3, Jesús lo explica así en su oración sacerdotal. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Por todo esto, Pablo decía que el Evangelio era su mayor gloria. Gálatas 6:14 dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Esa es la primera enseñanza que hemos visto, que no debemos de avergonzarnos de predicar el Evangelio, que no debemos de esconder el Evangelio de Jesucristo que ha sido predicado a nosotros y que nos ha traído a nosotros la salvación. Nosotros somos deudores, como luego veremos, deudores de aquellos que no conocen a Cristo todavía. La segunda enseñanza que deducimos de este versículo es que la salvación es para todos los hombres, para todo el ser humano. Estoy hablando de la universalidad del Evangelio. El mensaje del Evangelio es universal, no tiene fronteras, no tiene razas, culturas, es para todos. ¿Por qué motivos el Evangelio es universal? Primeramente por su origen, porque es el mensaje de Dios y viene de Él, viene directamente de Él. Dios es el creador de toda la humanidad. Hechos capítulo 17, verso 26 dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. En otras palabras, de un solo hombre hizo Él todas las naciones que existen, para que vivan en esta tierra, y les ha enseñado el tiempo y el lugar en que deben vivir. O sea, delimitó los tiempos y las fronteras. Dios también es el Señor de todos y no tiene favoritos. En Hechos capítulo 10 leemos Pedro en casa de Cornelio. Dice, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme, o sea, el que le honra, el que le obedece y le respeta y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Y este Jesucristo es Señor de todos. Tremendo, hermanos. Dios quiere ser Padre de todos también. En Juan capítulo 1, verso 10, que antes hemos compartido un poco, dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Dice el verso 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Otro de los motivos de la universalidad del Evangelio es por su maravilloso carácter. Otras doctrinas, llamémoslas religiones, aunque a mí no me gusta la palabra religión, pero otras doctrinas han sido impuestas por medios y poderes humanos. Algunas han sido impuestas por espada, por la fuerza, otros por influencia política, otros por persuasión humana mediante filosofías platónicas y que han llevado a la confusión quizá.
filosofías vanas, en otro tipo de enfoque. Pero en cambio el cristianismo lo fue por amor, y eso lo demuestran los milagros evidentes. En Hebreos capítulo 2, verso 4 leemos, testificando Dios, o sea, Dios mismo dando testimonio juntamente con ellos, con los que habían seguido el mensaje de Cristo, que formaban equipo con Él, porque escucharon y siguieron el mensaje de Jesucristo dando ese testimonio. Dios daba ese testimonio juntamente con estos, con señales y prodigios y diversos milagros, y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. En Marcos capítulo 16, verso 20 leemos, y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra, confirmando el Evangelio con las señales que le seguían a la palabra. El cristianismo fue impuesto también con amor por las operaciones y las manifestaciones del Espíritu Santo, no solo en los tiempos de los apóstoles, sino también en nuestros días, a través de los 5 ministerios establecidos por Jesucristo para la edificación de su iglesia, guiados, claro, por el Espíritu Santo en todo tiempo. Siempre se necesitarán los 5 ministerios porque siempre habrá nuevos creyentes que es necesario que sean enseñados y que sean edificados. Por eso Jesucristo constituyó los 5 ministerios para entonces y para ahora también. Otro de los motivos de la universalidad del Evangelio es porque es un mensaje que se adapta muy fácilmente, o sea, no hay que hacer grandes cosas para recibir el mensaje universal, se adapta fácilmente porque dice a todo el que cree. ¿Cómo se adapta ese mensaje? Pues por la fe, sencillamente por la fe. El método por el cual Dios quiere regenerar y salvar al ser humano está al alcance de todos, de los indoctos como de los sabios, de los pobres como de los ricos no están excluidos, de los enfermos o inválidos como de los sanos, porque no se requiere esfuerzo físico, sino simplemente fe. El método se aplica, por tanto, por medio de la fe. No hay otro medio mejor ni más sencillo, y que también no hay otro medio que agrade más a Dios, que es nuestra fe. Y cuando nosotros demostramos nuestra fe, andando en fe, poniendo la fe por obra, la gente lo ve nuestra fe y seguramente será impactada. Por eso es tan importante que nosotros demostremos en quién y en qué creemos y demos testimonio, no nos avergoncemos del Evangelio y transmitamos esa fe que tenemos a los demás, a la gente que nos rodea. Otro de los motivos de la universalidad del Evangelio es la necesidad, porque está enfocado a la necesidad más grande que tiene hoy en día y tenía entonces la sociedad, que era la salvación del ser humano. Y habla Pablo al judío primeramente y también al griego. Esto habla de 2 grandes religiones o bandos que había en aquella época y que podemos aplicar también a nuestro tiempo. Romanos 1:14 Pablo decía, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. O sea, se sentía en la obligación de predicarle a los 2 bandos. Estaban por un lado los que quizá estén cerca del Evangelio o están hoy también, por ejemplo los judíos, el judaísmo, antes y hoy que todavía sigue. Son aquellos que tienen fe, que conocen, tienen conocimiento de Dios, pero andan equivocados, andan confundidos. Recordemos que el judaísmo es Jesucristo, sí, pero también la ley. Sigue existiendo el judaísmo hoy. Hoy también hay muchos que se llaman cristianos, hablan de Dios y de Jesucristo, pero que están equivocados por no seguir la doctrina enseñada precisamente por el Señor Jesucristo y que fue transmitida por sus discípulos. Y luego están los gentiles, los otros, el otro bando, los ateos y los paganos que no creen en nada. Los primeros quizá se hallen cerca del reino, pero están igualmente expuestos a perecer si rechazan el mensaje divino del Evangelio verdadero, porque solamente hay un Evangelio, el Evangelio verdadero, el que predicó Jesucristo y transmitieron sus discípulos a través de generación en generación. En un lenguaje actual, Pablo estaba diciendo, me siento en deuda, me siento en la obligación con todos
sean cultos o no sean cultos, sean incultos, sean sabios o sean ignorantes, si crean o no crean, yo me siento en la obligación, soy deudor hacia ellos porque me siento obligado a predicar el Evangelio. Hoy simbolizan los dos tipos de personas que existen en el mundo, estos dos grupos, los gentiles y los judíos, los que están cerca, digamos, de alguna manera, y los que no creen. Están simbolizados hoy en día también con las personas que creen y los no creyentes. Puedo concluir, estoy concluyendo, en el Evangelio, aquel en el que Pablo no se avergonzaba, hay poder para alcanzar tanto a los acercados a su palabra como a los más alejados. Debemos transmitir que la salvación se consigue por la fe en Jesucristo y en su obra, y reconociendo y arrepintiéndonos de nuestros pecados. Romanos 10:14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel, decía Pablo, en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo van a escuchar si nadie les habla? ¿Cómo se van a arrepentir si nadie les predica el Evangelio? Por tanto, es nuestro ministerio, nuestro trabajo, nuestra obligación como iglesia hoy. Nosotros tenemos ese deber y esa obligación, que es primeramente no avergonzarnos para que el poder del Evangelio, las buenas nuevas de salvación, lleguen a todos. Segundo, predicar, hacerles ver el carácter universal de la salvación, que la salvación está dirigida a toda la humanidad y que el poder de Dios está al alcance de cualquiera, reconociendo la obra de Jesucristo y aceptando su sacrificio y su obra redentora en la cruz del Calvario. La obra de Jesucristo, su vida y su enseñanza, su padecimiento, su muerte y su gloriosa resurrección. Eso es lo que tenemos que transmitirle a la humanidad que nos rodea para que puedan recibir la salvación. El Evangelio es poder de Dios y cambia completamente las vidas de las personas, como hemos leído antes. La palabra de Dios es viva y es eficaz, produce efecto, tiene vida, es fuente de vida, tiene poder, es poderosa para salvación. Hoy ese poder llega y se manifiesta al mundo a través de nosotros, su iglesia verdadera. Si su iglesia verdadera está callada, si su iglesia verdadera no actúa en fe, nunca vamos a llegar a los perdidos y seguirán yéndose personas al infierno porque nosotros no hacemos el trabajo por el cual hemos sido llamados. Esta es nuestra misión, no avergonzarnos del Evangelio, predicar el Evangelio a todos. El poder de Dios los va a tocar con amor, no con espada. Recuerda que somos equipo, somos colaboradores con el Señor. Debemos ser obedientes a la gran comisión. Él prometió estar con nosotros hasta el fin. El fin también habla de propósito. Él va a estar con nosotros hasta que se cumpla su propósito, por el cual nos ha escogido a nosotros, para que llevemos el Evangelio de salvación a todo aquel que nos rodea. Termino con el gran encargo y repitiendo la gran comisión que Jesucristo nos dejó. Mateo 28, Jesús se les acercó a sus discípulos y se acerca hoy a nosotros y nos habla diciendo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, todo poder de Dios. Y ese poder, por tanto, yo os comisiono. Con este mandato nos está transmitiendo su autoridad, diciendo, por tanto, id y hacer discipular a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, que ese también es nuestra segunda parte, predicarles el Evangelio, no avergonzarnos, transmitirles la universalidad de la salvación de Dios, del Evangelio, pero también enseñándoles que guarden todas, que obedezcan todas las cosas que yo os he mandado a vosotros. Y he aquí la gran promesa, que no estamos solos. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bien, hermanos, termino. Espero y deseo que este mensaje haya traído luz en medio de las tinieblas que estamos atravesando y que podamos ejercitar la gran comisión, llevar el Evangelio de salvación, hacer como Pablo decía, yo no me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo porque sé que el Evangelio tiene poder, el poder de Dios, el poder verdadero, el poder auténtico
de Dios está en su palabra, está en su evangelio, está en Jesucristo. Y ese poder ha sido transferido, delegado a su iglesia, que somos nosotros, su pueblo, los que tenemos que llevar a cabo la gran comisión. Hermanos, termino, que Dios les bendiga y recibir un fuerte abrazo de mi parte.